con el corazón roto fue al sepulcro que su maestro allí guardaba, sin saber que la piedra ya no estaba. El vacío se mostró y un misterio en su alma de repente despertó. La tumba está vacía, el Señor resucitó. Entre dudas y alegría, la verdad se reveló. En el viento, en el silencio, una nueva canción. Ha resucitado el Salvador. El Salvador. Grita mi corazón. Corrieron Pedro y Juan al oír la triste voz. Vieron lienzos, el sudario, un mensaje de la cruz. Pero al ver creyeron, aunque aún no entendían bien que del plan divino el gran final era también. Luego Tomás con su duda no creyó sin antes ver. Si no toco sus heridas, no lo podré creer. Mas Jesús se le aparece, pon tu dedo y no dudes más. Y Tomás de rodillas, mi Señor y mi Dios, al fin exclamó en paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Él nos dijo antes de ir, ahora sabemos que vive la esperanza que nos hace seguir. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en la historia de la tumba vacía. No solo vamos a repasar los hechos, sino que vamos a explorar sus múltiples dimensiones. Cómo se vivió aquel momento, qué significó para quienes lo presenciaron, cómo cambió la vida de los que estuvieron allí y, lo más importante, qué relevancia tiene para nosotros hoy. Porque la tumba vacía no es solo un episodio del pasado, es una invitación a mirar la vida, la fe y la esperanza desde otra perspectiva. Piénsalo por un momento. ¿Qué sentirías si en medio de tu luto, de tu desesperanza, te encontraras con lo inesperado, con un milagro que lo transforma todo? ¿Cómo reaccionarías si lo que dabas por perdido, incluso por muerto, reaparece de formas que nunca imaginaste? María no solo se enfrenta a una tumba abierta, sino a un misterio que desafía su entendimiento. Y en ese misterio se esconde la clave de una alegría que, aunque mezcla dudas y asombro, se convierte en el motor de una fe nueva. A lo largo de este vídeo, vamos a recorrer juntos el camino de la tumba vacía. Vamos a revivir las emociones de quienes estuvieron allí, el desconcierto de María, la carrera ansiosa de Pedro y Juan, la incredulidad de Tomás y, finalmente, la paz profunda que solo se encuentra cuando se experimenta la presencia viva del Maestro. Pero no nos quedaremos solo en los hechos históricos. Vamos a buscar también ejemplos contemporáneos, historias reales de transformación y esperanza que nos muestran que la tumba vacía sigue teniendo un eco poderoso en la vida de personas de todas las épocas y lugares. Reflexionaremos sobre cómo el mensaje de la resurrección desafía nuestras creencias, nos invita a dejar atrás los miedos y abrazar el misterio de la vida renovada. Profundizaremos en las implicaciones filosóficas, emocionales y espirituales de este acontecimiento único, y descubriremos estrategias prácticas para vivir con una esperanza activa, capaz de transformar incluso los momentos más oscuros en oportunidades para renacer.
En definitiva, te invito a que no te limites a escuchar esta historia como un simple relato antiguo. Hazla tuya. Permite que cada palabra, cada imagen, cada emoción que evoquemos aquí resuene en tu interior. Porque la tumba vacía no solo es el final de una historia, es el principio de un viaje que aún hoy podemos recorrer juntos. Así que, acompáñame en este recorrido, porque lo que vamos a descubrir puede cambiar tu forma de ver el mundo, de entender la fe y de vivir la esperanza. Prepárate para adentrarte en el misterio de la tumba vacía, un misterio que, lejos de alejarnos de la realidad, nos invita a abrazar la vida con una pasión y una confianza renovadas. Empecemos este viaje dejándonos sorprender por el poder de lo inesperado, por la fuerza de un amor que vence a la muerte y por la certeza de que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay lugar para la resurrección. Desarrollo principal. Sección 1. El contexto histórico y social de la tumba vacía. Para entender plenamente el impacto y el significado de la tumba vacía, es fundamental situarnos en el contexto histórico, social y religioso en el que se desarrolla esta historia. Jerusalén, en el siglo I, era una ciudad llena de tensiones, ocupada por el Imperio Romano, habitada por una población judía sometida pero esperanzada en la llegada de un Mesías, y marcada por profundas divisiones internas entre diferentes grupos religiosos y sociales. Jesús de Nazaret había irrumpido en este escenario como una figura carismática, capaz de congregar multitudes y desafiar las estructuras establecidas. Sus enseñanzas, sus milagros y, sobre todo, su mensaje de amor incondicional y de cercanía de Dios habían cautivado a muchos. Sin embargo, también había despertado la hostilidad de las autoridades religiosas y políticas, que veían en él una amenaza para el orden establecido. La crucifixión de Jesús fue el desenlace lógico de esa tensión, un castigo reservado para los rebeldes, los criminales y los enemigos del imperio. Para sus seguidores, la muerte de Jesús supuso un golpe devastador. Todas las esperanzas puestas en él parecían haberse desvanecido con su último aliento en la cruz. Los discípulos, temerosos, se escondieron. María Magdalena, junto con otras mujeres, fue de las pocas que se mantuvo cerca, acompañando a Jesús hasta el final. En este contexto, el acto de María de ir al sepulcro al amanecer era mucho más que un simple gesto de duelo. Era un acto de amor y de valentía. Acudir a un sepulcro custodiado por soldados romanos en medio de una ciudad hostil implicaba arriesgarse a ser detenida, o al menos a ser señalada. Sin embargo, María no dejó que el miedo la paralizara. Quiso estar cerca de su maestro, cuidar su cuerpo, rendirle el último tributo. Aquí encontramos el primer gran ejemplo práctico de cómo el amor y la fidelidad pueden llevarnos a actuar incluso cuando todo parece perdido. María no espera un milagro, no va en busca de una resurrección, va porque su corazón se lo dicta. ¿Cuántas veces en la vida actuamos sin saber qué encontraremos, solo porque el amor nos impulsa? Historias contemporáneas de madres que luchan por sus hijos, de amigos que no abandonan en la enfermedad, de comunidades que se mantienen unidas ante la adversidad, nos muestran que la fidelidad en momentos de oscuridad puede ser el germen de los mayores milagros. Sección 2. El descubrimiento del sepulcro abierto. La llegada de María al sepulcro es uno de los momentos más intensos y cargados de simbolismo en los relatos evangélicos. El acceso a la tumba estaba cerrado por una gran piedra, un obstáculo que parecía insalvable para una mujer sola. Sin embargo, al llegar, María descubre que la piedra ha sido removida. El sepulcro está abierto. El cuerpo de Jesús no está. Imagina el torrente de emociones que debió experimentar en ese instante. Sorpresa, confusión, miedo, esperanza. El vacío de la tumba no es solo físico, es también un vacío interior, un hueco en su comprensión de la realidad. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha llevado el cuerpo? ¿Por qué? Esta reacción es profundamente humana. Cuando nos enfrentamos a situaciones que rompen nuestras expectativas, nuestra primera respuesta suele ser la confusión, la búsqueda de explicaciones racionales. María corre a avisar a los discípulos. Pedro y Juan
llegan corriendo, impulsados por la mezcla de miedo y deseo de esperanza. Encuentran los lienzos y el sudario, pero no a Jesús. Aquí se produce un giro fundamental en la narrativa. Ya no se trata solo de una ausencia, sino de un misterio. Los discípulos ven, pero no comprenden del todo. Creen, pero su fe está teñida de incertidumbre. Es un proceso que muchos de nosotros conocemos bien. El camino de la fe rara vez es lineal. Avanzamos entre luces y sombras, entre certezas y dudas. Casos reales de personas que han pasado por experiencias límite nos muestran que el encuentro con lo inexplicable puede ser el inicio de una transformación. Piensa en quienes han sobrevivido a accidentes mortales, en quienes han superado enfermedades consideradas incurables, en quienes han encontrado sentido y propósito después de una pérdida dolorosa. El primer paso suele ser el desconcierto, el vacío. Pero en ese vacío puede germinar una nueva esperanza. En la historia de la tumba vacía, el vacío no es un punto final, sino una puerta abierta, una invitación a mirar más allá de lo evidente, a buscar respuestas en lo invisible, a confiar en que incluso cuando no vemos el camino, puede haber una salida, una resurrección. Sección 3. Entre la duda y la fe. El proceso interior de los discípulos. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia de la tumba vacía es la honestidad con la que los evangelios retratan las emociones y reacciones de los discípulos. No se nos presenta a un grupo de héroes seguros de sí mismos, sino a personas profundamente humanas que oscilan entre la duda y la fe, entre el miedo y la esperanza. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, corre al sepulcro con el corazón encogido, tal vez esperando una oportunidad de redención. Juan, el discípulo amado, llega antes, pero espera a que Pedro entre primero. Ambos ven los lienzos y el sudario, pero no comprenden del todo lo que ha sucedido. Creen, sí, pero su fe está marcada por la incomprensión. Este proceso de ir de la duda a la fe es universal. Todos nosotros, en algún momento de la vida, nos enfrentamos a situaciones en las que la realidad nos desborda, en las que las respuestas fáciles no funcionan. La historia de la tumba vacía nos invita a abrazar ese proceso, a no temer nuestras dudas, sino a verlas como parte del camino hacia una fe más profunda y auténtica. Aquí podemos incorporar ejemplos prácticos de personas que han pasado por crisis de fe y han salido fortalecidas. Piensa en el científico que, tras años de escepticismo, descubre la dimensión espiritual de la existencia, o en la persona que, tras perderlo todo, encuentra en la fe una fuente de consuelo y renovación. Estos testimonios nos muestran que la duda no es enemiga de la fe, sino su aliada. Nos obliga a buscar, a preguntar, a profundizar. En la tumba vacía, la fe no se impone como una verdad incuestionable. Nace del encuentro, de la experiencia, de la apertura al misterio. Es una fe que no se contenta con respuestas superficiales, sino que se atreve a adentrarse en lo desconocido. Y es precisamente esa fe la que transforma a los discípulos en testigos capaces de cambiar el mundo. Sección 4. El encuentro personal con el resucitado. La historia da un giro fundamental cuando Jesús se aparece, primero a María Magdalena y luego a los demás discípulos. Estos encuentros personales con el resucitado son el corazón de la experiencia pascual. No se trata solo de creer en una idea, sino de experimentar una presencia viva. María, al principio, no reconoce a Jesús. Piensa que es el jardinero. Solo cuando él la llama por su nombre, María, ella lo reconoce. Es en el encuentro personal, en la relación íntima, donde se produce el milagro de la fe. Jesús no se impone, no se presenta con grandilocuencia, sino que se acerca de manera sencilla, personal, adaptándose a la situación y a las necesidades de cada uno. Este modelo de encuentro es aplicable a nuestra vida cotidiana. Hay personas que en medio del dolor o la desesperanza han sentido una presencia, una voz interior, una fuerza que les ha sostenido y les ha dado esperanza. Historias de conversión, de reconciliación, de sanación interior, nos muestran que el resucitado sigue saliendo al encuentro de quienes están dispuestos
a abrirse a su presencia. Podemos pensar en el caso de Corrie ten Boom, la holandesa que sobrevivió a los campos de concentración nazis y que, tras la guerra, dedicó su vida a predicar el perdón y la esperanza. O en el de Jean Vanier, fundador de la Comunidad del Arca, que encontró en las personas con discapacidad intelectual el rostro vivo de Jesús resucitado. Estos ejemplos contemporáneos nos muestran que la experiencia del resucitado no es solo cosa del pasado, sino una realidad que sigue transformando vidas hoy. El encuentro con el resucitado no borra automáticamente las heridas ni elimina las dificultades, pero sí da una nueva perspectiva, una fuerza interior y una esperanza que va más allá de las circunstancias. Sección 5. Tomás y la importancia de tocar las heridas. Uno de los episodios más emblemáticos de la historia de la tumba vacía es el de Tomás, conocido popularmente como el incrédulo. Tomás no estaba presente cuando Jesús se apareció por primera vez a los discípulos. Cuando le cuentan lo sucedido, se niega a creer. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no lo creeré, dice con sinceridad brutal. Lejos de reprocharle su incredulidad, Jesús se presenta de nuevo y le invita a tocar sus heridas. No seas incrédulo, sino creyente, le dice. Tomás, al experimentar personalmente la realidad del resucitado, exclama: «Señor mío y Dios mío». Este episodio es profundamente revelador. Nos muestra que la fe auténtica no es ciega ni ingenua, sino que se construye a partir de la experiencia, del contacto con la realidad, incluso con el dolor. Jesús no rechaza a Tomás por su duda, sino que le invita a acercarse, a tocar, a experimentar. En nuestra sociedad, donde la duda, el escepticismo y la búsqueda de pruebas son moneda corriente, la figura de Tomás resulta especialmente cercana. Nos enseña que no debemos avergonzarnos de nuestras preguntas, de nuestras heridas, de nuestra necesidad de pruebas. La fe, lejos de exigir una sumisión acrítica, nos invita a buscar, a preguntar, a tocar. Hay historias conmovedoras de personas que han encontrado la fe precisamente en medio de la duda y el dolor. Piensa en los médicos y científicos que, tras años de investigación y escepticismo, se han abierto a la dimensión espiritual de la existencia, o en quienes, tras sufrir una tragedia, han descubierto una fuerza interior que les ha permitido seguir adelante. La tumba vacía nos enseña que el camino de la fe pasa por el reconocimiento de nuestras heridas, por la aceptación de nuestra fragilidad, por la búsqueda honesta de respuestas, y que, en ese proceso, podemos encontrarnos con el resucitado, no solo como una idea, sino como una presencia viva que transforma nuestra vida. Sección 6. La paz como fruto de la resurrección. Uno de los mensajes más poderosos que Jesús resucitado transmite a sus discípulos es el de la paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Una paz que no es simplemente ausencia de conflictos, sino una experiencia profunda de reconciliación, de armonía interior, de confianza en que pase lo que pase, no estamos solos. Esta paz no es fácil de alcanzar. Los discípulos, tras la muerte de Jesús, estaban llenos de miedo, encerrados en una casa, temerosos de ser arrestados. La aparición de Jesús les devuelve la confianza, la alegría, la seguridad de que el amor es más fuerte que la muerte. En el mundo actual, marcado por la ansiedad, la violencia y la incertidumbre, el mensaje de la paz resuena con una fuerza especial. Hay innumerables ejemplos de personas y comunidades que en medio de la adversidad han encontrado en la fe una fuente de paz y de esperanza. Podemos pensar en las comunidades cristianas de Oriente Medio que, a pesar de la persecución y la violencia, siguen reuniéndose para celebrar la resurrección y compartir la paz. O en los movimientos de reconciliación y perdón que han surgido en países marcados por conflictos, como Sudáfrica tras el apartheid o Ruanda después del genocidio. La paz de la resurrección no es pasiva ni resignada. Es una paz activa que impulsa a la acción, al compromiso, a la transformación del mundo. Nos invita a ser constructores de puentes,
sembradores de esperanza, testigos de que el mal y la muerte no tienen la última palabra. Sección 7. Implicaciones filosóficas y espirituales de la tumba vacía. La tumba vacía no solo es un acontecimiento histórico o religioso, sino que plantea preguntas profundas sobre el sentido de la vida, la muerte y la esperanza. ¿Qué significa que la muerte no sea el final? ¿Cómo cambia nuestra visión del mundo la certeza de que hay vida más allá de la tumba? Desde una perspectiva filosófica, la resurrección de Jesús desafía la lógica habitual de causa y efecto, de vida y muerte. Nos invita a pensar en una realidad que trasciende lo visible, en una dimensión en la que el amor y la vida son más fuertes que cualquier poder destructivo. A lo largo de la historia, filósofos y teólogos han reflexionado sobre el significado de la resurrección. San Pablo afirma que, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Para él, la tumba vacía es la garantía de que la vida tiene un sentido último, de que el mal y la muerte han sido derrotados. En el ámbito existencial, la tumba vacía nos confronta con nuestras propias muertes simbólicas, los fracasos, las pérdidas, los momentos en que todo parece terminado. Nos invita a creer que siempre es posible un nuevo comienzo, que la esperanza nunca muere del todo. En la literatura y el arte, la imagen de la tumba vacía ha inspirado innumerables obras. Desde los cuadros renacentistas que representan la resurrección, hasta las novelas y películas que exploran el tema de la vida después de la muerte, el mensaje es siempre el mismo. La vida es más poderosa que la muerte. En el plano personal, la tumba vacía nos desafía a vivir con esperanza activa, a no resignarnos ante las dificultades, a buscar siempre la luz en medio de la oscuridad. Nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, puede haber un giro inesperado, una resurrección. Sección 8. Estrategias para vivir la esperanza de la tumba vacía en la vida cotidiana. ¿Cómo podemos trasladar el mensaje de la tumba vacía a nuestra vida diaria? ¿De qué manera puede inspirarnos a vivir de forma más plena, más valiente, más esperanzada? En primer lugar, se trata de cultivar una actitud de apertura al misterio. No todo en la vida puede ser explicado o controlado. Aprender a vivir con preguntas, a aceptar la incertidumbre, a confiar en que la vida nos puede sorprender, es fundamental para mantener viva la esperanza. En segundo lugar, es importante reconocer y aceptar nuestras heridas. No se trata de negarlas o de fingir que no existen, sino de integrarlas en nuestro camino. Como Tomás, estamos invitados a tocar nuestras propias heridas y las de los demás, a buscar la verdad en la experiencia, no solo en la teoría. En tercer lugar, podemos buscar y propiciar encuentros significativos, momentos en los que la presencia del resucitado se haga visible en nuestra vida. Esto puede suceder en la oración, en la meditación, en el servicio a los demás, en la belleza de la naturaleza, en la música, en el arte. Otra estrategia es practicar el agradecimiento y la celebración. La resurrección es motivo de alegría, de fiesta. Aprender a reconocer los pequeños signos de vida, de renovación, de resurrección cotidiana, nos ayuda a mantener viva la esperanza. También es fundamental comprometernos con la transformación del mundo. La esperanza de la resurrección no nos invita a escapar de la realidad, sino a implicarnos en ella, a luchar por la justicia, la paz, la dignidad de todas las personas. Ser testigos del resucitado implica ser constructores de un mundo más humano, más solidario, más fraterno. Por último, es importante compartir nuestra esperanza con los demás. La tumba vacía no es un secreto para guardar, sino una buena noticia para anunciar. Como María Magdalena, como Pedro y Juan, estamos llamados a ser mensajeros de esperanza, a gritar al mundo que la vida ha vencido a la muerte. Sección 9. Curiosidades e insights sobre la tumba vacía. A lo largo de los siglos, la tumba vacía ha sido objeto de innumerables investigaciones, debates y reflexiones. Hay detalles fascinantes que enriquecen nuestra comprensión de este acontecimiento. Por ejemplo, el hecho de que los primeros testigos de la resurrección fueran mujeres
es significativo. En la sociedad judía del siglo I, el testimonio de las mujeres no tenía valor legal. Sin embargo, los evangelios ponen a las mujeres en el centro de la historia, como las primeras en anunciar la buena noticia. Esto sugiere que los relatos no fueron inventados para convencer a la sociedad de la época, sino que reflejan una experiencia real, inesperada y revolucionaria. Otro detalle interesante es el de los lienzos y el sudario encontrados en la tumba. La forma en que estaban dispuestos sugiere que el cuerpo no fue robado, sino que algo extraordinario sucedió. Las investigaciones sobre la sábana santa de Turín, aunque controvertidas, han suscitado un interés enorme sobre la posibilidad de una huella sobrenatural. Además, la tumba vacía se ha convertido en un lugar de peregrinación para millones de personas. El Santo Sepulcro en Jerusalén es uno de los lugares más visitados del mundo. A pesar de las disputas históricas y las reconstrucciones, la fuerza simbólica de la tumba vacía sigue atrayendo a creyentes y no creyentes. En el arte, la tumba vacía ha sido representada de 1000 maneras, desde los frescos bizantinos hasta las esculturas contemporáneas. Cada artista ha querido transmitir el misterio, la luz, la sorpresa de ese momento único. Incluso en la cultura popular, la imagen de la tumba vacía ha permeado historias, canciones, películas. El mensaje es siempre el mismo. La esperanza renace donde menos lo esperamos. Sección 10. Múltiples escenarios y contextos de la tumba vacía en la historia y la actualidad. La tumba vacía no es solo un hecho localizado en un tiempo y un lugar concretos. Su significado ha trascendido fronteras y épocas, inspirando movimientos, transformando culturas, cambiando vidas. En los primeros siglos del cristianismo, la tumba vacía fue el motor de una fe capaz de desafiar al poderoso imperio romano. Los primeros cristianos, perseguidos y martirizados, encontraban en la resurrección la fuerza para resistir y para amar incluso a sus enemigos. Durante la Edad Media, el mensaje de la tumba vacía inspiró el arte, la literatura, la música. Las grandes catedrales, los himnos, los frescos, todo tenía como centro la victoria de la vida sobre la muerte. En tiempos modernos, la tumba vacía ha sido fuente de inspiración para luchadores por la justicia, místicos, filósofos, científicos. Ha dado sentido a la vida de personas como Martin Luther King, que encontró en la resurrección la fuerza para luchar por los derechos civiles, o como Teresa de Calcuta, que experimentó la presencia del resucitado en los más pobres. Hoy, en un mundo marcado por el escepticismo, la violencia, la desesperanza, la tumba vacía sigue siendo una invitación a creer en lo imposible, a apostar por la vida, a construir esperanza allí donde parece que solo hay muerte. Podemos encontrar la fuerza de la tumba vacía en los hospitales donde médicos y enfermeros luchan por salvar vidas, en las cárceles donde personas encuentran redención, en los movimientos sociales que luchan por los derechos humanos, en las familias que reconstruyen su vida tras una tragedia, en los corazones de quienes, a pesar de todo, siguen creyendo en el amor. Conclusión memorable con call to action fuerte. Llegados a este punto de nuestro viaje, es inevitable sentir la fuerza transformadora de la historia de la tumba vacía. No se trata solo de un relato antiguo, ni de una creencia reservada a unos pocos. Es una invitación universal, un grito de esperanza que resuena a través de los siglos y que hoy, aquí y ahora, puede cambiar tu vida y la mía. La tumba vacía nos recuerda que la desesperanza nunca es definitiva, que incluso en los momentos más oscuros puede nacer una luz inesperada. Nos invita a mirar la vida con ojos nuevos, a atrevernos a creer en lo imposible, a no resignarnos ante las dificultades. Nos desafía a buscar la verdad, a no temer nuestras dudas, a tocar nuestras heridas sabiendo que en ese proceso podemos encontrar la presencia viva del resucitado. Pero, sobre todo, la tumba vacía es una llamada a la acción. No basta con contemplarla desde fuera, como un espectador. Estamos invitados a entrar, a experimentar, a dejar que su mensaje penetre en nuestro corazón y nos impulse a vivir de otra manera. A ser testigos de esperanza, constructores de paz, sembradores de vida allí donde estemos. Así que hoy te invito a hacer tuyo
el mensaje de la tumba vacía. Permite que transforme tu manera de ver el mundo, tus relaciones, tus sueños, tus luchas. Atrévete a vivir con esperanza activa, a confiar en que siempre es posible un nuevo comienzo. Y, sobre todo, comparte esa esperanza con los demás. Porque el mundo necesita más que nunca testigos de que la vida vence a la muerte, de que el amor es más fuerte que el odio, de que la última palabra siempre la tiene la esperanza. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, compártelo. Déjanos tus comentarios, tus preguntas, tus testimonios. Haz de tu vida una tumba vacía, un espacio donde la desesperanza dé paso a la vida, donde el miedo se transforme en confianza, donde la fe se haga experiencia concreta. Porque, como gritó el corazón de María aquella mañana, ha resucitado el Salvador. Y esa verdad hoy y siempre puede cambiarlo todo.